Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Por este motivo nos encontramos todos los días en este espacio que llamamos Reavivados por su palabra. Una cita de honor. Todos los días, con Dios y con el mensaje de las Sagradas Escrituras. Compartimos una lectura reflexiva capítulo tras capítulo de la Biblia. Hoy nos detenemos en el capítulo 21 del libro de Éxodo. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos colocar nuestra vida en tus manos para pedirte que nos bendigas al estudiar tu palabra. Lo hacemos necesitados y agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 21 del libro de Éxodo nos encontramos con una serie de leyes en tres grandes temas. Leyes sobre responsabilidades de amos y dueños, leyes sobre actos de violencia y leyes sobre los esclavos, orientadas para aquella cultura, para aquellos días y para aquellos tiempos. Pero también de esto podemos sacar lecciones y aplicaciones para nuestra vida. Entonces aparece en primer lugar las leyes sobre los esclavos. Estas son las leyes que les propondrás. Si compras un siervo hebreo, 6 años servirá, pero el 7º saldrá libre. Si entró solo saldrá. Si tenía mujer, su mujer saldrá con él. Y así entonces va reglamentando cómo era la vida en comunidad de aquellos esclavos y cómo de alguna manera había leyes que reglamentaban la convivencia, el presente y el futuro de esos esclavos. En realidad el siervo hebreo no era un esclavo despersonalizado y convertido en simple propiedad. Mantenía su independencia, mantenía su autonomía, su familia, aun cuando estaba obligado para trabajar para alguien. El servicio personal durante un máximo de 6 años le servía de garantía y le daba algunos derechos que después de ese tiempo de compromiso laboral, podría gozar. Yo quiero detenerme en una expresión que aparece en el versículo 6. Entonces su amo lo llevará ante los jueces, lo arrimará a la puerta o al poste, le horadará la oreja con lesna, así será su siervo para siempre. Cuando se llegaba a ese extremo de marcar, iba a ser su siervo para siempre. Es interesante esta expresión, un siervo que puede significar de por vida, es el siempre de la vida de esa persona. Para siempre suele referirse a mientras viva. Desde versículo 7 en adelante aparecen leyes que protegen la posición de la mujer, la posición social de una mujer. Por eso cuando alguien venda a su hija como sierva, entonces aparecen todas las reglamentaciones. En el versículo 12 nos encontramos con leyes sobre actos de violencia. Y entonces esas leyes decían, el que hiera a alguien haciéndolo así morir, él morirá, pero el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. En contraste estas leyes con las leyes de otras culturas de la antigüedad, la pena de muerte se aplicaba solo a delitos que atentaban contra la vida. El homicidio premeditado o asesinato, pero no contra la propiedad. O sea, había una diferencia. La pena de muerte era para alguien que había atentado contra una vida premeditadamente y no para alguien que había atentado contra una propiedad. Hoy todos los países, todas las legislaciones, cada estado, cada nación, tiene leyes también que reglamentan la convivencia. Infelizmente las personas no son respetuosas de esas leyes y por eso tenemos el mundo en que tenemos, cargado de inseguridad, cargado de violencia, cargado de maldad, y por eso las prisiones también están llenas y no dan abasto, y por eso también
se hace injusticia en la interpretación, en la aplicación de las leyes. Pero está claro que leyes necesitamos, que la violencia nunca fue el plan de Dios y que la violencia fue el resultado de una criatura que se separa del Creador. Y así siguen los pasajes del versículo 12 hasta el versículo 25, hablando, ¿no?, de cómo actuar en el caso de rencillas, en el caso de peleas, en el caso de disputas, en el caso de violencia. De versículo 26 en adelante hasta el 35 tenemos leyes sobre responsabilidades de amos y dueños. Dice el 26, si alguien hiere el ojo de su siervo o el ojo de su siervo y lo daña, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hace saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará en libertad. Uno le sacaba el ojo, el otro se lo sacaba, así, ojo por ojo, diente por diente. Pero Jesús dijo, bueno, sin embargo, antes que sacarle un ojo al que te sacó, lo mejor es perdonar. Y uno dice, está difícil eso, ¿no? ¿Cómo a alguien que nos hace daño le vamos a hacer bien? Y Jesús vino a esta tierra para mostrarnos eso, para mostrarnos otra dimensión de la vida, una vida de amor, de amar incluso a los enemigos, dijo el Señor Jesús, amar a los que no los aman, porque cuando uno ama, respeta, hace el bien al que le hace bien, ¿qué tiene de extraño amar al que te ama, hacer el bien al que te hace bien? Lo que realmente es sobrenatural, es decir, resultado de la actuación de Dios, es amar al que no merece ser amado y hacer el bien al que no merece recibir el bien. Y en eso solo es posible cuando Dios está presente, porque eso es lo que hace Dios con nosotros. Y eso es lo que hace una madre. El amor de la madre ilustra el amor de Dios. Un Dios que ama independientemente de los méritos. Dios me ama aunque yo no lo merezco. Y ese amor me transforma. Si Dios me tiene que amar por mis méritos, ¿quién podría ser amado por Dios? Y lo mismo ocurre con la madre. Ama al hijo que está en la cárcel y ama al hijo que es médico. Ama al hijo que se acuerda y vive pendiente de ella y ama al hijo que lo olvidó. Así actúa Dios. Y así actúa Dios cuando vive en nuestro corazón. Nosotros podemos actuar de la misma manera. Yo quiero cerrar capítulo de hoy diciendo que así como en el pasado existieron leyes que reglamentaban la convivencia en la sociedad, hoy también existen. Y el cristiano, el creyente, el religioso, tiene que ser el primero que cumple con las leyes. Las leyes están establecidas para definir nuestra convivencia y para ayudarnos a vivir mejor. Sin embargo, hay una excepción. Yo tengo que respetar todas las leyes que la legislación humana impone para mí, a menos que la legislación humana me imponga algo contrario a lo que la legislación divina impone para mí. En ese caso, yo, en términos personales, coloco en primer lugar la ley de Dios antes que una legislación humana. En todo lo demás, el Hijo de Dios tiene que respetar toda legislación, tiene que ser el mejor ciudadano, aunque no importa lo que hagan con nosotros, no importa cuán justa o injustamente nos lideren. Tenemos que actuar correctamente como corresponde a un hijo de Dios. Que Dios nos ayude y nos bendiga para que quienes nos preparamos para ser ciudadanos del reino de Dios, seamos también los mejores ciudadanos aquí en la tierra. Ahora vamos a orar.
Señor, en este momento te pido que tú bendigas cada país, cada gobierno, cada legislación. Te pido que tú les des sabiduría para que todos actúen de manera justa y de manera correcta. Y también te pido que cada ciudadano podamos actuar con responsabilidad, cumpliendo con todas las leyes, estableciendo la mejor convivencia y al mismo tiempo cumpliendo con todas las leyes divinas que has provisto para nuestra vida. Quédate con todos nosotros. Te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra. Un abrazo y hasta mañana, si Dios quiere.